En ese lugar, hermanos, está dividido por 3 espacios donde están los que llegan al seno de Abraham para empezar a ser consolados. Hay una cima. Cuando se habla de una cima no se refiere a lo más alto de una montaña, sino que se refiere a un abismo donde no hay fondo, no hay tope. Pero también se habla de un lugar de tormento. ¿Se acuerdan de aquel rico? En una llama de fuego y arrepentido. En ese lugar, hermanos, hay muchos que están arrepentidos de no haber tomado en cuenta a Dios en su vida y de no haberle obedecido. Pero el hecho de que estén arrepentidos, hermanos, ya no puede cambiar nada en lo absoluto en cuanto a su destino en la eternidad. Es increíble escuchar, hermanos, hoy en día también personas que están, y lo digo con todo respeto, personas que están postradas en el lecho del dolor de una enfermedad, arrepintiéndose en ese momento de todas sus maldades, de todos sus delitos. Y hay gente, hermanos, que todavía le dicen solamente arrepiéntete y Dios te va a perdonar. Y la gente se arrepiente, hermanos, reconociendo sus culpas, reconociendo sus males. Pero ¿sabe qué? Demasiado tarde. Demasiado tarde. Porque no es suficiente el simple hecho de arrepentirse, que muchos lo consideran solamente como un mero acto de reconocimiento de sus maldades, de sus transgresiones, de sus delitos. No es solamente un reconocimiento. Está como aquella persona cuando la encontraron en el acto mismo de un asalto, ¿no? De un robo. Y cuando lo estaban entrevistando le decían, ¿te arrepientes de haber hecho esto? Dijo, sí, me arrepiento, pero si las cosas hubieran salido como yo quiero, pues no. Se arrepiente porque no le salieron las cosas como él quería. Y a veces el ser humano quiere o pretende condicionar ese tipo de arrepentimiento. Pero este arrepentimiento, hermano, no solamente implica un reconocimiento, sino más que todo el hecho de dejar de hacer lo malo y empezar a hacer el bien. Muchos religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se les había olvidado este concepto, esta esencia de lo que es el arrepentimiento. Se preocupaban más por su apariencia externa, por sus sacrificios rituales basados en la ley de Moisés, y no mostraban, hermanos, ningún gesto de piedad, de misericordia hacia los afligidos y hacia los necesitados. Lejos de eso, hermanos, juzgaban a nuestro Señor Jesucristo de hacer la obra de su Padre Celestial. En Lucas capítulo 5, dice la Escritura, hermano, de esta manera. Lucas capítulo 5, del versículo del 27 en adelante. Lucas 5, del versículo del 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Mateo es Mateo, pero son 2 nombres, ¿no? Es como Pedro, se llamaba Simón Pedro. El Leví también se llamaba Mateo. Mateo, hermano, significa regalo de Dios, y es una abreviación de Matías, y aquí Leví significa unido, de la tribu de Leví, porque esa tribu unido significa que iba a ser unido
a Dios, en cuanto al servicio a nuestro Dios. Y es por eso que estaba ahí Leví, sentado al banco de los tributos públicos, que era un cobrador de impuestos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, dice la escritura, hermanos, que se levantó y le siguió. No le preguntó, no le cuestionó, no le dijo por qué, no le dijo a dónde, no le dijo para qué, absolutamente nada. Simplemente dejó lo que estaba haciendo y obedeció el llamado del Señor y le siguió. No se preocupó por lo que estaba ahí, no se preocupó por su responsabilidad, absolutamente nada. Lo dejó todo y siguió al Señor. Y Leví, hermano, dice que le hizo un gran banquete, comida en abundancia. Eso es lo que significa. Tal vez el banquete no era tan espléndido como en la vida del rico y Lázaro, donde en aquel dice que el hombre se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía banquete con esplendidez. Esa palabra esplendidez, mi amigo, significa que la abundancia de comida era lo más exquisito que había, como un cabrito. Imagínense, ¿no? Ok, algo de lo más exquisito. Pero aquí solamente había abundancia de comida. ¿Por qué razón? Mostraba, hermanos, démonos cuenta, este hombre ciertamente era un hombre responsable. Era un hombre de una moralidad alta, que era responsable en cuanto a su trabajo. Por algo estaba puesto ahí. Era un hombre digno de total confianza también. Pero también era un hombre generoso. Por algo el Señor le llamó. Él vio todas esas buenas características en su corazón y le llamó, le dijo: sígueme. Y siguiéndolo, hermanos, por inferencia o deducción podemos entender que este hombre le dijo: quiero hacer una comida en la casa. Quiero que tú seas el invitado especial, pero habrá otros como yo, que tienen el deseo de conocerte, que tienen el deseo de oírte, que tienen el deseo de aprender de ti. Porque dice, y le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es nuestro tema: pecadores al arrepentimiento. Y mire, esta persona, hermanos, Dios conocía el interés que había en este hombre, que él esperaba esa oportunidad para conocer al Señor, y el Señor se la estaba otorgando. Y lo mismo de este hombre, también sabía del interés de otros de sus compañeros, que solamente lo que hizo este hombre fue invitarlos a su casa. El mejor sistema de evangelismo, hermanos, el mejor método de evangelismo no lo tienen los hombres. Está como una vez un predicador de la Iglesia de Cristo fue a consultar a un bautista para preguntarle qué hacía él, porque su congregación estaba aumentando en gran número. ¿Qué estamos haciendo? Y que yo traigo un método de evangelismo, yo traigo otro método. ¿Por qué inventamos métodos cuando los métodos están aquí en la Biblia? ¿Están aquí en la Biblia? Invite a sus familiares, invite a sus amistades. Quiero compartir con algo maravilloso, hermoso. Te quiero compartir a Cristo, el Evangelio del Señor. Voy a hacer una cena en la casa, pero te invito para que vengas. Va a venir un hermano que nos va a dar un tema. Este es el sistema. ¿Acaso no lo hizo Cornelio? Cornelio, hermanos, antes de recibir a Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Alejó a su familia,
Dejó a sus parientes, váyanse, no me estorben, llévense a los niños, no quiero que nadie esté aquí porque va a venir este hombre y me va a decir lo que es necesario que yo haga para servir y adorar a Dios. ¿Eso lo hizo? No lo hizo. Hizo todo lo contrario. Llamó a todas amistades, familias, los reunió a todos. Lo que voy a recibir es algo maravilloso, único, y quiero que todos lo escuchen, no solamente yo. El Señor estaba ahí, hermanos, para curar a los enfermos. El Señor estaba ahí, hermanos, precisamente para llamar a los pecadores. Cosa contraria, opuesta, hermanos, estas personas que le juzgaban como los escribas y los fariseos. Algunas traducciones dicen los escribas de los fariseos. De los fariseos. Solamente gente presunciosa, hermanos, que se creía en la luz. Los escogidos de Dios. Gente que se enaltecía por sí misma, por sus aparentes logros, por su pureza, mas sin embargo no tenían ni la más remota idea, hermanos, de lo que era el plan de Dios. Lejos de eso, hermanos, solamente estaban ahí para criticar y juzgar y decir: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Gente muy prejuiciosa, hermanos, que ya los daba por condenados, sentenciados al infierno mismo. Pero precisamente el Señor estaba ahí. Y si el Señor nos dice, hermanos, que Él no vino a llamar a justos, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? ¿Sabe por qué el Señor no vino a llamar a justos, hermanos? Porque no había ni siquiera uno. A la medida del Señor, hermanos, no había ni uno. De hecho, mismo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, mire, vaya conmigo. En Romanos capítulo 3, versículo 9, dice el Espíritu Santo ahí, hermanos, por boca del apóstol Pablo. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ya había esa contienda, hermanos, entre los judíos que se habían convertido al cristianismo y los gentiles que se habían convertido en cristianismo. Ya había división, distinción entre ellos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿bajo qué? Bajo pecado. Y es que no ha habido hombre, mi amigo, que no peque. Mi hermano, no ha habido nadie que no peque, excepto solo uno, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Hemos acusado a todos que están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, es decir, de víboras, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Algo muy relativo, hermanos, algo muy parecido a los días de Noé. El intento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. ¿Ok? No hay ni siquiera uno. Es por eso que el Señor no llamaba justos, sino Él vino a llamar pecadores, hermanos, al arrepentimiento. Que sean contristados, que sean quebrantados, que sean humillados, pero por la palabra de nuestro Dios. Pero tristemente muchos estaban basando su discernimiento, hermanos, en su propia justicia, como los escribas y los fariseos, mientras que muchos más estaban llenando de confusión y de incertidumbre. Y la mayoría de la gente, hermanos, ya no sabía ni siquiera cómo agradar a nuestro Dios. Cuando aún los discípulos del Señor eran cuestionados diciendo: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan?
Están quebrantando los mandamientos de nuestros ancianos. ¿Y ustedes por qué quebrantan la ley de Dios por vuestra tradición? Ya más adelante les decía: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como mandamientos, como ordenanzas, mandamientos de Dios y no de hombres. Y qué triste, hermanos, y qué lamentable, porque hasta el día de hoy eso está pasando. Precisamente uno de los compañeros de trabajo decía: es que uno dice que tiene la verdad, otro dice que tiene la verdad, otra iglesia aquí, otra iglesia allá. Dime, te voy a preguntar, ¿quién crees que inició todo esto? ¿Por qué crees que hay muchos credos, muchas doctrinas, muchas iglesias? ¿Quién hizo todo esto? La voluntad de Dios fue solamente establecer una sola iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿de dónde salieron todas estas? ¿Existe Dios? Sí. ¿Existe el diablo? Pues sí. ¿Quién creó entonces toda esa confusión? Todo eso lo creó el diablo para crear, producir confusión, y que la gente al ver tanta confusión diga: es bien difícil, por eso no veo ninguna. Se sale con la suya. ¿Okay? Hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad, hermanos. Y lo peor de todo, después algunos son víctimas de fraudes en cuanto a la fe, porque se cumple lo que decía el Espíritu Santo ya en 2 de Pedro capítulo 2: harán mercadería de vosotros. Van a lucrar con la fe de las personas hasta que se defraudan y van a culpar a Dios de la maldad de los hombres. Pero aún así, hermanos, hay gente que realmente está interesada en las cosas de Dios, así como el Señor vio en el corazón de Leví, y así vio en su corazón y en el mío, mi hermana. Por algo el Señor también a usted le llamó, también: pecador, ven al arrepentimiento. ¿No hay un himno que dice: pecador, ven al dulce Jesús? Hermoso, ¿no cree usted? ¿Verdad? Por eso, hermanos, qué importante es que uno, hermano, realmente sienta el llamado del Señor a través de su palabra misma, a través del evangelio mismo. Hace un rato nuestro hermano García nos hablaba en cuanto al sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo, el cual conmemoramos, proclamamos, hermanos, recordamos todos los domingos a esta hora el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Y como ciertamente lo decía, nos autoexaminamos delante de la presencia de nuestro Dios. Examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma y beba de la copa, porque el que bebe y come indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. El saber que un gran hombre que dio su vida por mí, que derramó su sangre preciosa, pura y limpia, mediante la cual yo pudiera santificar mi alma de todo pecado, y no me ha dado ninguna razón, ningún motivo para que yo ensucie esa sangre preciosa. Por eso aún el apóstol Pablo dice: quien quiera que seas tú que juzgas a aquel que tal hace y hace lo mismo, piensas que tú escaparás del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2 del versículo 13 en adelante, hermanos. Por eso dice: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, mira cómo, de qué manera está trabajando Dios para que tú vengas a ese sentir, a esa emoción, a ese arrepentimiento mismo. Como si Dios ha sido tan bueno contigo, ha sido tan maravilloso nuestro Dios, ha sido muy complaciente, ha sido muy misericordioso. Si Dios no nos quiere
pagar, hermanos, con lo que le dicta su justicia. Porque en esa balanza de juicio, hermanos, está la justicia de Dios y está la misericordia de Dios. Y lo que está pesando más en la actualidad, hermanos, es la misericordia de nuestro Dios. Pesa más la misericordia de nuestro Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros aún muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso desde que Dios lo dice, hermanos, menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acumular es estar atesorando. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere mandar a la gente al infierno, hermanos. Dios no desea lo peor para nosotros. Y esto lo vemos desde mucho tiempo atrás, cuando Dios le decía a su pueblo, un pueblo rebelde, obstinado, incrédulo, idólatra, inmoral. En Ezequiel 33, versículo 11, le decía Dios a su pueblo a través de este profeta: diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Que viva. Estamos hablando que a veces mucha gente, hermanos, busca a Dios en una situación ya casi imposible, que solo Dios sabrá si esa persona se recupera o no. Por eso el profeta mismo Isaías decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, eso lo dice en Mateo 5, pero cuando dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Déjele impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a él. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. ¿Qué significa eso? Que no siempre vamos a tener el tiempo, no siempre vamos a tener la condición saludable para buscar a Dios. Porque una vez que este pequeño cerebrito, hermanos, se estrofea, se descompone, ya no vamos a tener la capacidad mental, física para poder buscar a Dios, hermanos. O cuando estamos ya casi para morir, ya no hay tiempo. ¿Cuándo buscó el rico a Dios? Padre Abraham, ten misericordia de mí y permite que Lázaro venga y moje la punta de su dedo en agua, porque atormentado estoy en esta llama. ¿Y qué fue lo que le dijo a Abraham? No se puede. Tú tuviste muchos bienes y muchos males, mas ahora es consolado y aquí tú atormentado. Atormentado. ¿Okay? Por eso, si el Señor está llamando, hermanos pecadores, al arrepentimiento, ¿okay? No porque simple y sencillamente no había justos, solamente pecadores, pero también es el punto: mientras que el hombre no se arrepienta, pierde la oportunidad que Dios le está ofreciendo, hermanos, precisamente la salvación. Por eso mismo, si nuestro Dios nos está llamando al arrepentimiento, es para darnos la oportunidad, hermanos, de reconciliarnos con nuestro Dios, para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Como lo estamos viendo en Hechos capítulo 30, Hechos 36, pongámosles desde ahí. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, les predicó por primera vez el evangelio del Señor a toda aquella multitud, y les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Lo hicieron? Por supuesto que sí, hermano, porque en el versículo 42 dice: así que todos los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
¿Sabe quiénes fueron aquellas gentes, hermanos? Muchos de ellos blasfemaron contra el Señor en su tiempo de sus enseñanzas. Muchos de ellos dijeron que cuando el Señor hacía un milagro, por Belzebú los hace. Muchos de ellos se arrepintieron y se volvieron a nuestro Dios. Muchos tal vez, hermanos, estuvieron en ese falso juicio y dijeron: crucifícale. Y ahora se estaban arrepintiendo. ¿Cuánta razón tuvo el Señor en decir, hermanos, que también aún las rameras y los publicanos irían delante de ellos? Mire quién, rameras y publicanos, pero no irían delante, hermanos, siendo rameras y publicanos, sino dejaron de serlo para consagrarse a nuestro Dios. Abandonaron sus hábitos corruptos y depravados y se entregaron al Señor con un corazón arrepentido, genuino delante de nuestro Dios. Y Dios les perdonó sus pecados, hermanos. Así también estos hermanos también recibieron el perdón de sus pecados una vez que oyeron el Evangelio, que se arrepintieron de sus pecados y que decidieron ser sumergidos en las aguas del bautismo. Y es ahí en donde Dios les perdonó. Perdonar, hermanos, es dejar libre. Si Dios perdona, hermanos, porque no es un Dios que guarde rencor, no es un Dios que quiera acumular ofensas tras ofensas, que cuando Él perdona, hermanos, Él olvida por completo la ofensa de su mente, se elimina, se borra. Como el mismo rey David decía en su súplica en Salmo 51: borra delante de ti mis rebeliones, lávame más y más con hisopo. Ese estropajo duro, hermanos, que a veces usamos en México, ¿no? Ese de que sale de la, no sé, como de la calabaza o algo así, ¿no? Esos grandotes. Y una mamá me decía: no es estropajo, pero mírate, con este vas a sacar brillo. Cuando lo usé, no, hombre, hasta rasguñaba, yo creo. Pero eso sí, los poros quedaban bien limpiecitos, ¿no? Lávame más y más con hisopo, ráspame, quítame esta inmundicia, decía el rey David, hermanos. Cuando Dios ve a un espíritu contrito y humillado, hermano, dispuesto a hacer su voluntad, Dios nos perdona. Y lo increíble de esto, mi hermanita, es de que Dios no se puede negar. Dios no se puede negar. El mismo rey le decía: tú no te puedes negar ante un espíritu contrito y humillado. No te puedes tú negar. Y Dios le perdonó. Y Dios nos perdonó también nuestros pecados a usted y a mí, para darnos una vida, una nueva vida hermosa y maravillosa en su amado Hijo Jesucristo. No solamente eso, hermanos, sino que también para darnos el don del Espíritu Santo. Pedro lo decía bien claramente: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es decir, por la autoridad de Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Esa palabra don, hermanos, ayer vieron a mi nieto, ¿no? Dorian. ¿Okay? Cuando yo expliqué esa palabra, Doria, en el griego, hermanos, esa palabra don, Doria, significa regalo de Dios. Cuando mi hija oyó esa explicación, hermano, y Dios le dio la bendición de ser madre, y supo que era niño, dijo: lo voy a poner así, Dorian, porque es un regalo de Dios. Y esto es lo que significa: un regalo, pero en aprecio. Cuando usted da un regalo, ¿qué espera? Que digan: sí, déjalo ahí. Eso parece que no le gustó. Okay. Y de repente lo ve en el bote de la basura. ¿Qué significa eso? ¿Le va a volver a regalar? Pues obviamente no le va a pensar mucho. Okay. Es un regalo en aprecio, pero principalmente en aprecio de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros, hermanos, tenemos el aprecio de Dios, Dios nos bendice. Después de tener el aprecio de Dios, hermanos, Dios nos da más. ¿Por qué cree que Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, es galardonador, es decir, que sabe premiar, sabe compensar
a todos aquellos que en Él confían y le obedecen. El Espíritu Santo, hermanos, viene como respuesta a ese aprecio de Dios. ¿Acaso no pasó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Cuando el Señor le dijo a Juan el Bautista: deja ahora porque nos conviene que cumplamos con toda justicia. Y dice la Escritura que le dejó y fue bautizado. Y cuando el Señor, hermanos, fue sumergido en las aguas del bautismo, aunque Él no tenía ningún pecado, pero por justicia lo hizo, para cumplir con ese mandamiento de nuestro Dios. Se oyó una voz de los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, en quien me deleito, en quien me gozo. Y envió su Santo Espíritu. Como paloma significa tomando forma corpórea, como una silueta de paloma. No convertida en una paloma en sí, sino tomando la silueta de una paloma. Porque el símbolo de una paloma, ¿cuál es? La paz. Ajá. Porque estamos en paz con Dios. Cuán importante, hermanos, es estar en paz con nuestro Dios. Hasta hay coros, cantos hermosos. Estoy bien con Dios. Cuando cantamos ese himno: estoy bien con mi Dios, con mi Dios. ¿Realmente lo estamos? ¿En realidad lo estamos, hermanos? ¿Estamos en paz con Dios? A esto vino el Espíritu Santo. Es el sello de paz. ¿Okay? Pero que también para que a través de Él seamos instruidos y nos encaminemos en ese camino de justicia, en ese camino de santidad, en ese camino de paz, en armonía para la voluntad de nuestro Dios. Que al momento de que seamos instruidos en la palabra, entendamos el concepto divino, teológico de nuestro Dios, hermanos, y nos encaminemos en Él para mantenernos siempre en la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 1, que es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Es ese consolador, hermanos. Es el que nos viene a revelar aún más, aunque ya tenemos su palabra escrita aquí, hermanos, pero nos ayuda a entender. Primera de Corintios capítulo 2, sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él que son locura, porque se han de discernir como espiritualmente. ¿Y quién nos ayuda en eso? El Espíritu de Dios. Y por último, hermanos, qué hermoso esto, hermanos, tener el acceso a una herencia incorruptible e inmarcesible. ¿Reservada en dónde? En los cielos, hermanos. Mire, vamos a leer primeramente Hechos capítulo 26. Ya voy a acabar, hermanos, sea paciente conmigo. Si se queda un poquito más de minutos, da cuenta que usted está teniendo overtime, ¿verdad? Que va a ganar más, pero su recompensa va a ser allá en el cielo. ¿Okay? Hechos capítulo 26, versículo 16 en adelante. Hechos 26, versículo 16 en adelante. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, le decía Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué, Señor? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿Y qué dice? Y herencia entre los santificados. Es decir, hermanos, que todo lo que acudimos a nuestro Dios mediante nuestro arrepentimiento temeroso, tenemos la suerte de ser dueños de una pequeña porción de esta herencia incalculable, maravillosa. La misma palabra herencia, hermanos, cleromos, indica el hecho de haber tenido la suerte de ser elegidos a ser parte de una herencia. Imagínense, ¿no? Que de repente le llamen: señor García, ¿sí? Fíjate que uno de los hermanos de tu tatarabuelo o bisabuelo te dejó nombrado en una herencia, pero tienes que ir allá a Monterrey, Nuevo León.
¿Y qué? Pues una pequeña parcela para que te ponga a trabajar. No, algo, ¿verdad? Grandísimo, una mina de plata, de oro. ¡Wow! Increíble. Esto rebasa, hermanos, todo lo que hay en el mundo. Porque es una herencia celestial. De hecho, el apóstol Pedro la ilustra, hermanos. Vaya conmigo, así rápidamente, en el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1. Y Pedro, hermanos, adora a nuestro Dios. Por eso dice en 1 de Pedro 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer, ¿okay? Nos hizo renacer para una esperanza viva, no es muerta, sino una esperanza viva. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, es decir, mediante el evangelio mismo. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No es algo que se pueda corroer, que se pueda destruir como el hierro, la madera. ¿Okay? No es algo, hermanos, que se pueda contaminar, que se pueda ser infectada por bacterias, cosas así por el estilo. No es algo que se marchite como la flor, nace, crece, da su esplendor, su belleza, pero después ¿qué pasa? Empiezan a caerse las hojas, se empieza a secar, y todo ese ramo de flores que tenía hasta en la mesa tan bello, de repente se convierte en un nido de moscas e insectos. ¿Y a dónde va a parar? A la basura. Pero la aprovechó, ¿verdad? La belleza de las flores, el aroma misma, ¿verdad? A mí como que no me gusta mucho porque como que huele a panteón, pero huele rico, ¿verdad? A muchos les gusta, a mi esposa le encantan las flores, ¿ok? Y es por eso que a veces le compro, no siempre, pero bueno, de vez en cuando. Pero el punto es de que se empiezan a marchitar. Esto es algo que no se marchita. Esto es algo para siempre, mi hermano, ¿ok? Es una herencia reservada en los cielos. Y dice el apóstol Pedro, donde mora la justicia. Qué triste, qué lamentable es que mucha gente tiene su esperanza. ¿En dónde? En lo terrenal. Malentendiendo, hermanos, ese concepto de decir, nosotros recibiremos cielo nuevo y tierra nueva. Y se les olvida leer donde mora la justicia. Ellos esperan, hermanos, como el pueblo judío, una nueva Canaán, una nueva tierra donde fluye leche y miel, una nueva tierra rica en esencia para cultivar y trabajar. No, hombre, eso no se puede comparar con lo que nos espera en el cielo. Todo esto te lo da el Señor, ¿ok? Todo esto te lo da el Señor si tú te arrepientes de corazón y te entregas a Dios en obediencia. Acuérdate que el arrepentimiento implica dejar de hacer lo malo y empezar a hacer el bien. Nuestro Dios le decía al pueblo de Israel a través de Isaías, decía, venid luego y estemos a cuentas. Si sus pecados fueran rojos como el carmesí, como blanca lana serán. ¿Okay? Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Eso es lo que implica. El Señor te está llamando, que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, y Él te va a recompensar en gran manera. ¿Cómo? O como lo estamos viendo ahorita precisamente. No solamente otorgándonos el perdón de pecados, una herencia entre los santificados, hermanos, sino como lo estamos viendo al principio, lo que es el otorgarnos el perdón de nuestros pecados, lo que más necesitamos en primera instancia. Pero si aún los que están en pecado no se vuelven a Dios en obediencia, entonces ¿qué les espera? Tu vida se agota, tu vida se acaba. Cuando naciste tenías el vaso de agua lleno de vida. Ahorita, pues ya andamos por ahí, ¿no? Yo tengo 57 años y según la vida, para los 80, 70, ya me empieza a preocupar, ¿no? Okay. Pero no se crea, hermanos, a veces los jóvenes, uno cree que porque estamos viejitos ya estamos más cerquitas del hoyo, como decía nuestro hermano José Miguel, ¿no? León. ¿Cómo está, mi hermano? Aquí como la canica más cerquita del hoyo. Hay veces que los jóvenes se van primero. No confíes, joven, de que por ser joven tienes toda una vida por delante.
La vida solamente la da Dios, y la puede prolongar aún más si vienes a sus pies arrepentido, dispuesto a hacer su obra. Cantemos un himno, hermanos. Pongámonos de pie todo aquel que pueda hacerlo.